Mi querido Oscar Valderas, experto en materia de seguridad, antes que nada una enorme disculpa por hacerte esperar tanto, mi querido Oscar, pero como siempre, de verdad, gracias por tu generosidad con la octava, hermano. No, hombre, al contrario, Jesús, sí. Qué padre estar invitado además el 16 de septiembre, a tus órdenes. Muchas gracias. Oye, pues me llamó muchísimo la atención este trabajo que presentaste en Nación Criminal con Luis Cárdenas y que lo retuiteé, lo manejas en tu Twitter de @Oscar Balmen, sobre la presencia del cártel de Jalisco en África, el continente africano. En otras ocasiones tú y yo hemos platicado de la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación hacia Europa, pero África como territorio, mi querido Oscar, ¿por qué África? Mira, África es evidentemente un lugar donde la mayoría de las empresas, tanto legales como ilegales, quisieran estar. Es un mercado que nada más es el segundo continente más grande de todo el planeta y además tiene una población de 1.2 mil millones de habitantes. Así que cualquier empresa que quisiera tener un plan serio de expansión debería considerar África cuando tenga miras internacionales. Y los cárteles de las drogas definitivamente lo tienen. Además, la ONU, a través de la Oficina para la Droga y el Delito, ha catalogado a África como el continente donde hay un mayor crecimiento de usuarios de droga en los últimos 10 años. Probablemente, en los próximos 15 años, se vuelve el territorio donde más usuarios de droga existe en todo el mundo. Y eso, pues, evidentemente, es muy apetecible para los grupos criminales. En el pasado, el cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán en concreto, soñó con consolidar su presencia en el continente porque veía un gran potencial. Y esto lo hizo cuando ya tenía gente en Europa, cuando ya tenía muchos socios en Asia, por ejemplo. Y África se le resistió mucho. Incluso hay historias sobre un personero del Chapo Guzmán, Camelo Vázquez, que era un hombre que tenía como objetivo conquistar el continente para los de Sinaloa. No lo logra y al menos desde hace un par de años, un centro estratégico de estudios de África ha nombrado que el cártel Jalisco Nueva Generación intenta retomar estos anhelos del Chapo Guzmán, ahora evidentemente para la gente del Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes. Y lo hace en una estrategia muy similar a la que utilizó en algún momento el cártel de Sinaloa. Es decir, buscan representantes del cártel en Sudamérica, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, y buscan llegar a través de vuelos de costa a costa hacia África y a partir de ahí poder llevar cargamentos de droga para hacerlos llegar no solamente al resto de África, sino también a algunas zonas de Europa. Y aquí el país clave para el cártel Jalisco Nueva Generación en este intento, en esta misión, es Guinea-Bissau, que es un país pequeño, costero, cerca de Senegal, cerca de Cabo Verde, con una infraestructura aeroportuaria y carretera, digamos, buena, no muy amolada, pero que tiene instituciones débiles y autoridades corruptas. Es decir, un contexto muy parecido al que tienen muchas ciudades de México, donde la carretera está bien, el aeropuerto está bien, pero las autoridades son susceptibles a recibir sobornos. Así que, al menos desde hace un par de años, ha habido ya estudios internacionales de centros importantes, de think tanks, que ubican como el cártel Jalisco, utiliza sus personeros para llegar hasta África y conquistar ese territorio de drogas. Ahora, déjame decirte, Jesús, que evidentemente esto es muy preocupante porque no solamente convertiría probablemente al cártel Jalisco Nueva Generación en el grupo criminal más importante, ya no de México, sino del mundo, si es que logra tener esta presencia en el continente africano, pero además, ¿te imaginas tú la capacidad económica para corromper autoridades que van a tener si pueden lograr, por ejemplo, conquistar este continente? Estamos hablando de algo de verdad muy importante y muy preocupante. Se convertirían en el grupo criminal con mayor poder de fuego, de reclutamiento, de corrupción en el mundo, y esto pues, evidentemente debe traer alertas, prender las alertas en el gobierno mexicano. Oye, es que eso iba, mi querido Oscar. ¿Qué necesitas como organización criminal para poder dar ese salto, ubicarte en esa zona, corromper autoridades, llevar a cabo infraestructura como tal? O sea, ¿hasta dónde puede llegar tu alcance, tu poder para poder llevar a cabo esto y aparte de todo, ya estando ahí, para incrementarlo?
Mira, pues tienes que dejar de pensar como un cártel de las drogas, como era una dinámica de los años 80 o 90, y pensar más bien como una empresa criminal transnacional. ¿Qué es lo que hace el cártel Jalisco Nueva Generación? Ellos piensan como si fueran el Facebook de las drogas, el Google de las drogas. No han planteado fronteras como muchas empresas lo han hecho, y además han tenido la oportunidad en la pandemia de demostrar qué tan flexibles pueden ser. Por ejemplo, cuando el virus del nuevo coronavirus se descubrió en Asia y las rutas de droga de Asia hasta México se vieron interrumpidas por el cierre de fronteras, los grupos criminales en México debieron quedarse prácticamente sin ningún tipo de precursores químicos naturales. Y entonces lo que hicieron fue flexibilizar su mercado, poder entender cómo la dinámica de drogas iba a cambiar de manera sustancial y poder moverse de manera más rápida, mucho más rápido que las empresas tradicionales, digamos, transnacionales típicas. Yo creo que el Cártel Jalisco ha demostrado que es una empresa criminal de muy difícil desmantelamiento, porque tiene una mirada internacional, tiene al mismo tiempo conexiones con socios en distintos continentes, pero al mismo tiempo han aprovechado que los gobiernos nacionales piensan el combate al narcotráfico dentro de una esfera de fronteras muy limitadas. Lamentablemente en México, como pasa en otros países, se combate al crimen organizado pensando únicamente en el uso de las leyes nacionales. Y aquí estamos viendo que mientras nosotros seguimos pensando que el crimen se acaba entre Tijuana y Tapachula, entre las dos fronteras, la norte y el sur de México, en realidad los grupos criminales no están viendo fronteras, están abriendo nuevos mercados y además nuevos mercados donde el público cautivo, sus consumidores, están aceptando cada vez droga más barata, más adictiva y más peligrosa. Y además, déjame decirte algo, además, querido Jesús, que como tú bien sabes, la droga es un bien que va creciendo en valor conforme va generando kilometraje. Es decir, entre más viaje, por ejemplo, un kilo de cocaína, entre más kilómetros acumule de Colombia, de Bolivia a México y de México hacia Sudamérica y de Sudamérica hacia África y de África hacia Europa, vale mucho más. Es una de estas cosas que le pasan a la droga que no es un valor que tengan otros bienes. Y eso lo están aprovechando de manera decidida. Por eso cuando expongo este reportaje, estos estudios que hablan de que el cártel Jalisco va tras África, no solamente te habla uno, de la visión empresarial que tienen los cárteles en el mundo, pero específicamente en México, no solamente de una visión transnacional de empresa criminal, pero también te habla de lo peligroso que se puede convertir. Porque hoy el cártel Jalisco libra varias guerras al mismo tiempo en territorio mexicano. La de frontera con Jalisco, por ejemplo, que la está haciendo con los cárteles unidos, que son los michoacanos, pero también la libra en Zacatecas y la está librando, por ejemplo, también en Guerrero y en algunos casos, por ejemplo, en Veracruz. ¿Qué pasa si esos grupos criminales, con todo el dinero que puedan ganar del tráfico de drogas en África, insisto, 1.2 mil millones de habitantes, van a poder financiar la guerra que quieran? Y entonces sí, Jesús, van a ser imparables. Sí, va a ser muy difícil frenarlos e impedir que el dinero que obtengan de esa ganancia de meterse al mercado africano se vuelva el gran veneno contra México y contra las autoridades que puedan estar todavía en condiciones de combatirlos. ¿Cómo hay informes, Oscar, de cómo está lavando el dinero el cártel de Jalisco en estas zonas del mundo? Es decir, cómo lo lava en el viejo continente, quiénes son sus socios, quién es su puerta de entrada en materia económica hacia África. Sí, hay varios reportes y además es un esquema bastante bien aprendido y conocido por las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en Europa apuestan decididamente a tres industrias: la industria de la construcción, la industria del juego, las apuestas, que en Europa forma parte además de uno de los grandes atractivos del turismo internacional, y también a partir de la agricultura. Por ejemplo, ahí es donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene sus grandes empresas, sus grandes personeros, donde lavan la mayor parte del dinero. Y entonces, esa réplica de cómo están metiendo dinero esas industrias para poder blanquear sus ganancias es perfectamente compatible con África. África ha intentado, por ejemplo, ganar, si no tiene la gran capacidad de atraer dinero de inversión privada extranjera para la gran industria, lo que sí han hecho es hacer un intento importante por convertirse en un destino turístico exótico. El destino turístico exótico se paga muchas veces con dinero en efectivo. Los turistas, cuando llegamos a algún lugar a visitar Estados Unidos, a visitar Europa, a visitar algunos puntos importantes en África, gastamos el dinero en efectivo prácticamente. Pocos turistas llegan a ocupar tarjetas de crédito.
Uno ahorra su dinerito, va a la casa de cambio, llega la lana y así es como uno va gastando. En realidad es muy parecido a lo que está haciendo el Cártel Jalisco con una expansión criminal comercial bastante tradicional. Lo que pasa es que las ganancias son tan grandes en el caso del Cártel Jalisco que le permite poder, poder sobornar a una gran cantidad de autoridades para poder seguir lavando dinero en África. Y esto es posible, querido Jesús, justamente porque África, lo sabemos todos, tienen grandes problemas de corrupción, grandes problemas de gobernabilidad, y donde los grupos criminales que durante mucho tiempo fueron los que manejaron el mercado de drogas, como las mafias nigerianas o algunas familias criminales de Asia, fueron ya completamente rebasadas por el poder económico del cártel Jalisco Nueva Generación. Y además, en muchos casos, no les interesa necesariamente el mercado de las drogas, les interesa controlar el territorio a través del mercado de drogas. Entonces, un grupo, por ejemplo, de una mafia nigeriana, y durante mucho tiempo tal vez manejó el negocio de la cocaína en algún lugar, está dispuesto a cederlo a un grupo mayor como el Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio del Cártel Jalisco les pueda brindar, por ejemplo, armas para que puedan continuar con la expansión territorial contra algún ejército civil o armado. Es decir, parece ser que la tormenta perfecta se le acomoda al Cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos 2 años, en el que dice, hay un territorio altamente poblado, donde hay un gran crecimiento de usuarios de drogas, donde las autoridades son corruptas, donde además hay muchos aeropuertos, hay buenas carreteras, y en todo caso, los grupos civiles armados que podrían ser rivales en este mercado realmente no están buscando controlar las drogas, están buscando en todo caso controlar un territorio, y si yo les ofrezco algo a cambio de que logren ese objetivo, yo me puedo quedar con todo esto. Era algo, Jesús, que vio el Chapo Guzmán en su momento, no logró conquistar, y hoy parece ser que el cártel Jalisco lo está logrando a punta de billetazos. Es importante, de verdad, que las autoridades pongan mucho énfasis en esto, porque desde 2013 el presidente de Guinea-Bissau alertaba en una entrevista con The Telegraph, el diario británico, que los cárteles latinos, no quiso decir mexicanos por no meterse en bronca, pero decía los latinos, se están metiendo a África. Y aguas de verdad con una empresa criminal como el cártel Jalisco obtenga dinero de la franquicia de África. Ese va a ser un problemón para el país. Perfectamente, mi querido Oscar. De verdad, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava, tu brillante análisis. Te mando un fuerte abrazo, hermano, que espero que estés comiendo pozole y ahí estamos. El pozolito es al rato, querido Jesús, invitados todos, te mando un abrazo.